Hola, les habla el doctor Ricardo Contreras Soto de la Universidad de Guanajuato, del campus Celaya Salvatierra, para platicar en esta conferencia sobre un tema que traigo, que vamos a discutir mucho y que espero que sea de su reflexión y sobre todo que promueva la acción colectiva. Fíjense que hay una pregunta que nos tenemos que hacer. La pregunta que nos tenemos que hacer es si los mexicanos o los latinoamericanos, ¿a quién nos parecemos más? Me refiero a dos películas que son muy importantes en México y que tienen un perfil de buenos directores y que tiene que ver con una realidad y que las dos hablan de pobreza, que eso es lo importante, que el tema de hoy es pobreza o sobre la pobreza. ¿Cuál de las dos películas nos sentimos más vinculadas o que tengan más que ver con la realidad latinoamericana o mexicana? La película de Nosotros los pobres y ustedes los ricos, de 1948, de Ismael Rodríguez, donde sale Pepe del Toro y hay toda una serie de... es un melodrama que platica pues la vida de los pobres, donde hay cooperación, son solidarios, hay apoyo, hay unidad, hay mucha humildad, hay dignidad y hay amor. En esta trama pues vemos ese México profundo, que es muy significativo y que a veces no lo vemos, pero ahí está, es un México muy interesante. Por el otro lado, también con referencia a la pobreza, están Los Olvidados de Luis Buñuel en 1950. Es una película maravillosa, pero es antagónica, es completamente diferente el tema de los olvidados, donde el abuso, el agandalle, el egoísmo, la decadencia, la sobrevivencia individual, el aislamiento, la depredación social, la patología, ¿sí? Y donde al perro más flaco se le suben las pulgas, es esta escena que hace Luis Buñuel, ¿no? Y donde nada es hermoso y bello y tan idealizado, precisamente rompe con muchas de las idealizaciones que tenemos en el imaginario colectivo, ¿no? El barrio, los niños, las personas vulnerables, los cieguitos, todas ellas cuentan otra historia, una historia no grata, una historia fuerte. Y yo cuando veía estas películas me preguntaba, ¿México qué es más? ¿Es más la de los olvidados, donde la gente es egoísta, lucha contra ella misma, se ha venido deteriorando, se ha venido pudriendo? ¿O es esta película de Pedro Infante donde todos cantamos y nos apoyamos, bailamos y demás? ¿Qué es México, no? ¿Cuál de las dos, y Latinoamérica, cuál de las dos películas predomina en nuestra forma de ser? ¿O qué es lo que sucede? Bueno, muchas veces me pregunté, esta pregunta se las hago a ustedes. Si recordamos ahí donde el Jaibo, ¿no? Creo que se llama el personaje principal en la de Luis Buñuel, y pues era un patán, un cuate que acaba de salir del reformatorio y va y se venga y abusa de la mamá de uno de ellos y finalmente mata y termina con una crueldad, con una indiferencia terrible de la sociedad y todo lo demás. No muy ajena está también la película de Dogville, pero otro día la platicaremos, que tiene que ver con esta forma patológica ya de sociedad donde la indiferencia, o hay un discurso y atrás hay una realidad, o hay un imaginario y atrás una realidad que es cruel, ¿no? Bueno, pero quiero partir primeramente, bueno, pues, de una serie de premisas, ¿no? La primera premisa, pues que no hay naturaleza humana, no es cierto que los hombres seamos buenos por naturaleza o malos por naturaleza, y claro que tenemos que sobrevivir y habrá quien abone y que argumente, pues sí, que para poder sobrevivir pues tenemos que cuidar la especie y entonces por naturaleza tenemos que ser buenos. Pero es una discusión escolástica, entonces por eso prefiero hablar de que no hay naturaleza humana única y más que todo ir viendo al análisis de los procesos sociales que se van dando y las experiencias de ciertos grupos, ¿no? Es muy importante contextualizar la experiencia, en vez de estar discutiendo si somos buenos, no, sino
ver qué experiencias, qué efectos hay en las estructuras mentales, cuáles son las necesidades que han resuelto o no han resuelto de manera grupal, cuáles han sido las formas de organización que tiene la gente para reconstruir el tejido, la confianza, la colaboración a través del capital social con más sentido comunitario. Entonces, esta es una cuestión, esta investigación que realizamos tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Y efectivamente la cara de pobreza, pues es la de un niño, es la de una mujer, es la de un anciano, una anciana que está en México, esas caras que nos dicen, que nos demandan. La gente no debemos de ser cínica o desenterada, desinteresada de lo que está sucediendo con el México, ¿no? Y sobre todo que acabamos de tener una experiencia lamentable, pero a la vez interesante, donde a través del temblor de 2017 la gente se organizó y se apoyó y vimos escenas muy importantes, ¿no? Eres del lugar donde recoges la basura, donde dos rayos caen en el mismo sitio, porque viste el primero, esperas el segundo y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta. Del sujeto que tenía problemas para caminar, que utiliza su silla y que él con su fuerza estaba levantando piedras, pero esta es una de tantas donde la gente es solidaria y desde un punto de vista lo ayuda y trabaja y desde donde puede, desde la trinchera que ellos dan, pero que tampoco no es la trinchera de la conveniencia y del aislamiento y de la comodidad, ¿no? Sino es el compromiso de querer transformar realmente las cosas. Entonces tenemos esta situación. Bueno, pues el trabajo que quiero platicar con ustedes, esta conferencia ronda sobre un capítulo que hicimos sobre las experiencias del capital social comunitario en los pobres de la región Laja Bajío. Está en el tomo 2 de Desigualdad, Pobreza, Territorio y Acciones en la región Laja Bajío de Guanajuato. Bueno, pues quienes lo realizamos fue su servidor, Alejandra López, mi amiga, y Rubén Molina. Este tema me es muy importante porque de hecho nosotros tenemos una línea de investigación sobre colaboración y siempre estamos viendo una más competencia en las empresas, en las microempresas, pero no estamos viendo la colaboración, la solidaridad. El concepto de capital social lo desarrolla Bourdieu y lo vino desarrollando en distintos momentos. Casi ya para su muerte lo definió de la siguiente manera, como el conjunto de recursos actuales y potenciales. ¿Sí? O sea, puede ser lo que hay o lo que puede ser, o sea, el potencial, ligados a la posesión de una red de relaciones sociales durable y donde pueden estar institucionalizadas y con ello también el interconocimiento o el interreconocimiento. Sí, es decir, alguien que tiene una serie de recursos, que está inserto en una red y que en esta red están articuladas y se le reconoce, es fulano de tal, es sultanito de tal. Entonces hay un reconocimiento, o es el grupo, ¿no? Y hay un interconocimiento y un interreconocimiento. Conocimiento y reconocimiento. Entonces el reconocimiento es cómo se valora al sujeto que está en esa red y que puede pertenecer a un grupo o a un conjunto de agentes que están dotados de propiedades comunes, que puede ser en un campo determinado, profesores, empresarios, comerciantes, religiosos, y que también están unidos por vínculos permanentes y útiles. Son empresarios, son directivos, son grupo de amigos y tienen fines. Esta definición sintética implica múltiples elementos que tienen que ver con actores, las relaciones, los procesos sociales, los procesos históricos que se articulan para poder realizar y materializar esa potencialidad del capital social y que es necesario, bueno, pues que cuando se investigue, pues que se tome en cuenta todo esto y no se trate pues de analizar de manera aislada, nada más al sujeto y sus propiedades y decir que es líder y que él atrae y que él convoca, no, es algo que tiene que ver con el entramado social, que es más complejo y que debemos de analizar a detalle para ir conformando este fenómeno. Bueno, esto es lo que nos sugiere Pierre Bourdieu y que estamos muy de acuerdo nosotros. Bueno, luego tenemos a nuestro gran maestro Bernardo Klicksberg, que ya lo trajimos a Celaya, y a Tomasini no tengo el gusto, pero a doctor Bernardo Klicksberg
pues un abrazo desde este video, que lo estimamos bastante, admiramos su trabajo ético, ¿no? Él habla en un libro sobre las experiencias en América del capital social, y habla en un momento muy importante, ¿no? Precisamente para romper con estos esquemas únicos de competitividad y todo, sino él irrumpe en un momento de las discusiones del desarrollo, y dicen, aguas, tomen en cuenta el capital social que hay en América. Y entonces hace un trabajo muy bonito de un estado del arte muy importante, donde ver a Putnam, a Coleman, a otros teóricos del capital social, y empieza, y no solamente platica las articulaciones, sino también los debates que hay al interno, y muestra las distintas actividades en la economía que se hacen en América Latina, ¿no? En América Latina hay un capital social que es muy rico y muy importante. Bueno, entonces ahí hay un gran tesoro, que es el trabajo que hace Bernardo Klizmer y Luciano Tomasini, que en el año 2000, que es el capital social y la cultura como claves estratégicas para el desarrollo. Un 10 para este trabajo que hizo. Bueno, muchas veces hemos pensado desde distintas trincheras sobre el capital social, ¿no? Entonces, es un concepto que ha permitido explicar factores interesantes, pero también, y Bourdieu ha sido también yo creo que claro en esto, ha generado relaciones de poder en lo económico, en lo político, en lo cultural. Entonces, esas relaciones de poder puede tener un signo contrario a las formas como lo encontró Putnam o Coleman, donde la gente se apoyaba. También puede ser para beneficio de pequeños grupos el capital social, ¿sí? Y la concentración de los poderes, el dinero, los prestigios, las complicidades, y las articulaciones que tienen los actores sociales. Entonces, esto no hay que olvidarlo del capital social. Y fíjense cómo el entramado social no solamente son los actores y los partidos políticos con ese simplismo, sino son redes, efectivamente, como decía Pierre Bourdieu. México, como está actualmente, dicen que México es un capitalismo de amigos. Y efectivamente es un capitalismo de amigos. Cuando ustedes ven a las empresas más importantes, Bimbo, FEMSA, Comercial Mexicana, Telmex, Electra, Liverpool, etc., vas a ver esta red de empresas, claro, pujantes y todo más, con sus propios méritos, pero también vas a ver esa fuerza que tienen en el dominio económico y en el dominio político. Y no solamente eso, por ejemplo, en este sexenio, los grupos fuertes, sobre todo extranjeros, IGA, Predomex, OHL, Hermes, Prodigy, GIA, como algunos pues que en el sexenio de Peña Nieto se fortalecieron bastante con todas las construcciones principales. Y entonces México es un capitalismo de amigos, se ha venido haciendo, y entre ellos pues se apoyan, se ayudan y se insertan en aspectos culturales, en aspectos sociales, con los actores sociales, con los actores institucionales, y desde los gobiernos regionales, locales o nacionales o federales o gubernamentales, cómo se orquestan este grupo de élites y van constituyendo y cerrando filas, cerrando mentes, generando complicidades en lo que es México capitalismo. Soros creo que fue el que le dijo, México es un capitalismo de amigos. Cómo se van dando estas redes de poder y cómo se han constituido y cómo se han instituido, y cómo estos grupos, estos clubs, estas asociaciones están muy sólidas en los medios de comunicación, en la cultura, pero desde el punto de vista de poder, y que no forzosamente han sido un trabajo muy importante. No estoy culpando a todos, pero estoy platicando de que hay una gran fuerza, y que no es nada más la actividad económica y ellos solo, no. Hay una red, hay una serie de actores, hay una serie de instituciones, de actores sociales que están en este entramado social y que forman parte del capital social. Bueno, pues es el capital social que sí nos interesa analizar, pero no nos interesa mucho. Queremos apelar al otro capital social, ¿no? Al de la cooperación, al de la solidaridad,
al de la distribución más equitativa, al de la colaboración, al que busca más beneficios de varios actores y que podría manejarse también como una especie de antipoder o un poder más social, también puede ser, a lo mejor es un poder más social. Entonces no es el poder de estos grupos, de estas élites, de estos grupos dominantes, sino estamos apelando al capital social de este tipo. Bueno, queremos señalar que hay un capital social comunitario, entonces le pusimos, consideramos que es importante no solamente hablar de capital social, porque si hablamos solamente de capital social, pues pensaríamos que también es el que se está dando con los ricos y con los grupos de poder. Entonces, complementando con el capital social comunitario, pues tiene una serie de características y una especificidad que vale la pena demarcar para no generar confusión, ¿no? Entonces, hablamos de que es importante el concepto de capital social, la articulación, la potencialidad que nos señalaba Bourdieu, pero el sentido, el fin comunitario, que es el que tiene como objetivo y fin interés común como característica de un grupo determinado que va construyendo una identidad con una perspectiva social. No solamente es el beneficio, sino que también en el proceso social se va generando identidad. Los que ayudan, los que colaboran, los que reconstruyen a México, ¿sí? Y además va generando no solamente esto, sino una perspectiva en el imaginario. Puede ser desde lo imaginario a cosas más completas. La Comuna de París tuvo eso. Fue un movimiento económico que se hizo político, que fue político, y después empezó a generar formas de imaginarnos a la sociedad. Es importante que la sociedad se imagine, pero que también se haga, genere futuro, genere perspectiva. Para ello hay una idea de comunidad referida. Esa comunidad puede ser real en términos de que sea el grupo inmediato, la familia, la colonia, los conocidos, o también puede ser imaginaria, pensarla no solamente en este país yo vivo, yo no conozco a toda la gente de este país, pero yo voy a luchar por la gente de este país. Y eso es lo que Benedict Anderson denominaba la comunidad imaginada. O sea, muchas de estas cosas son imaginadas, y por eso hago referencia a que el capital social comunitario puede ser algo en corto, nuestra familia, nuestro enlace, lo más cortito, o puede ser mucho más amplio. Acuérdense que el concepto de comunitario pues lo empieza a desarrollar, o lo desarrolla muy bien Ferdinand Tönnies, pero yo creo que hay un debate y una contribución. Hay quienes se fueron a debatir con lo comunitario en términos de que no es tan real, mucha cosa es ficción, mucha cosa es más algo romántico que se ha construido, mientras que otros no, el papel importante que hay en aspirar colectivamente a algo, a normas éticas, a construir de manera beneficios para todos, a no acabarnos el agua, a apelar a la misma sociedad de manera más equitativa, pero pensando en todos, que no conocemos a todos en el sentido estricto, pero que nos lo imaginamos identitariamente, y porque habla de nosotros, de yo y los otros en nosotros. Entonces por eso es importante. Entonces esta idea de comunidad referida, que no se encierra solamente a un grupo, que piensa la oportunidad, que busca generalizar, cuya intención y espíritu está orientado a la acción transformadora a través de la solidaridad, aunando las aspiraciones comunes, de utopías, por llamarlas el aspecto aspiracional, de acuerdo a las circunstancias y condiciones de las personas, y que tienen su base histórica, terrenal y emotiva, y simbólica también material. O sea, también por mucho que sea utopía, si hay elementos contextuales, históricos, marcados y delimitados. Esta vinculación de intereses comunes que hace que sea dinámica el capital social comunitario, y abierta esta idea de comunidad y lo comunitario, de cómo somos la comunidad, que es donde vivimos, esta sociedad, pero no es la sociedad de tumultos,
donde hay gente que ni desconocemos, no, es una sociedad que hacemos referencia imaginariamente, de que estamos de acuerdo, donde queremos aspiraciones de justicia, donde queremos aspiraciones de convivir, de compartir, de coexistir. Bueno, el capital social comunitario se ha construido por experiencias en el marco de la cultura o de las culturas, en el rollo intercultural. Por ejemplo, en la Ciudad de México pues hay muchas culturas, grupos indígenas y todo, y bueno, y en muchos espacios de México. Entonces, y las prácticas y las representaciones, los grupos indígenas, la idea de comunidad sí la tienen más fresca. Ellos llegan a su comunidad y hay un gran respeto a su comunidad. Y los campesinos, en el imaginario, hacer milpa, y Armando Bartra es un jefe, es un excelente investigador, nos platica cómo se hace milpa, ¿no? Milpa, cómo se hace comunidad, no nomás es cómo se construye la producción del maíz, sino cómo se va generando comunidad en esta actividad económica. Y que también las experiencias de las clases subalternas en ciertas prácticas sociales que generan esos espacios alternos connotados simbólicamente dentro de una cultura popular, ¿no? A mí me ha gustado estas propuestas populares que tienen que ver con la vuelta a mano, que es esta forma de trabajo, y la comunidad se construye en esos lazos afectivos, y trabajamos y construimos y hacemos autoconstrucción. Un día te toca, un día me toca, o en el campo, un día desquelitamos tu parcela, otro día desquelitamos o sembramos mi parcela, y esta vuelta de mano es muy importante. También hay otras figuras que ya habíamos platicado de ellas con lo del voluntariado, que son muy importantes, ¿no? La conquista para los concheros era: yo voy y bailo a tu parroquia, a tu ciudad, a tu comunidad, y luego tú vas y bailas a mi parroquia, a mi ciudad, haciendo comunidad, y entonces me vinculo con ustedes a través de mi esfuerzo, a través de mi trabajo, y entonces ya nos hermanamos, y entonces formamos otra comunidad, aunque seamos distantes. Podemos ser la comunidad de los concheros, en este caso. Y hay otras figuras, ¿no?, muy importantes que reflejan en esta cooperación, este capital social comunitario, a diferencia del otro, ¿no? Bueno, y la otra es que con eso queremos decir que hay distintas formas de capital social comunitario que existe y que vale la pena analizar e impulsar si queremos transformar realmente a nuestra sociedad, ¿no? Los cambios sociales requieren movimientos sociales, y esto requiere generar identidad, ¿sí?, en nosotros, y responsabilidad, porque está junto con pegado. No nomás es la acción social colectiva, es ir y necesitamos agua, movernos para generar el agua, hacemos un movimiento, no. A la vez que hacemos el movimiento del agua, nos reconocemos como, pues, con una posición: necesitamos el agua, vamos a cuidar el agua, o vamos a reconstruir los canales adecuados del agua, o vamos a hacer algo estratégico, ecotecnologías que nos ayudan a mantener el agua, o vamos a hacer cuestiones de reforestación que ayudan a recopilar el agua, y muchas otras cosas más. Pero esto genera identidad, es la acción y es la identidad, y esto también genera posturas ante problemas. Entonces la gente necesita organizarse, entonces la postura de organización y el punto de vista, ¿no? La comunidad de referencia, la construcción social, la trayectoria, las cuestiones aspiracionales de voluntad y de dirección que le va dando a este grupo de cosas, al capital social comunitario, estas cuestiones, ¿no? La reconstitución social, donde se requiere la identidad, la historia, el sentido y la acción. Y el capital social comunitario es un espíritu de orientaciones y representaciones sociales, de aspiraciones y apropiaciones, de formas de ser éticos y también estéticos, claro, y de formas de vivir, de convivir y de respetarse. Nosotros hicimos una investigación de 464 personas de bajos recursos económicos, gente pobre, y hicimos dos preguntas. Te preguntamos, la pregunta 19, que les decíamos: ¿cómo es la gente con la que convives? Si es solidaria y egoísta,
Por favor, platícanos por qué. Y la segunda pregunta derivada de ella, la número 20, le preguntamos, ¿existe alguna experiencia donde la gente de tu localidad ha cooperado o ayudado? ¿Nos podrías platicar? Sí, queríamos saber muchas cosas. El capital social no es un acto así nada más de donde se cambian las mercancías o donde te apoyo y en la mercancía cooperación y se acaba. No, es un entramado. Y este entramado consiste en los valores que emergen y que se reconocen a través de la solidaridad de los pobres, en este caso de la gente, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, las necesidades que tienen que ver con las demandas de la gente y qué tipo de ayudas de solidaridad se dan entre los pobres. Queremos saber también qué experiencias tienen los pobres en la capacidad de organización, y esto es fundamental. ¿Sí? Hay pobres que están aislados, al rato hablaremos de ellos, completamente aislados y por lo tanto son más vulnerables. Y hay otros pobres no, que están más organizados y que tienen formas de resolver colectiva, de resolver los problemas. ¿Qué características tiene el capital social comunitario a diferencia de los otros tipos de capital social? Que ya platiqué un poquito de esto, por lo menos en un esquema general. ¿Cuáles son los límites de la solidaridad? ¿Hasta dónde somos solidarios y hasta dónde no? Claro, hay límites. Hay cosas donde podemos ser solidarios sin ningún problema y hay otras que no, pero también hay circunstancias donde a veces esa solidaridad a través de apoyos se fortalece, pero también puede ser a través de contradicciones la solidaridad se fortalece, ¿no? Esto ya lo hemos visto en muchos movimientos políticos, sobre todo. ¿Cuáles son las potencialidades de las experiencias de la solidaridad entre los pobres? Y finalmente, fíjense bien, estamos hablando de cultura política. ¿Sí? La organización, la manera de resolver los problemas, tiene que ver con la cultura política. Entonces el capital social comunitario es una forma de participación dentro de la cultura política que tiene que ver si están organizados, qué tanto están participando, si hay discusiones, qué tan democráticos son, si hay discusiones conjuntas, si hay conciencia colectiva, estamos conscientes de lo que sucede, si hay propuestas de solución y acción colectiva para resolver problemas. Y lo digo con mucha claridad porque luego el problema de lo bajan a liderazgos y ya se termina en que, pues es carismático, no. Hay que ver todo y las formas de relación social que se van dando en estas formas de capital social comunitario. Hay que ver las condiciones y los procesos sociales y también las disposiciones de voluntad en la cooperación. Hay que ver las demandas que tienen los orígenes de las necesidades sociales. También tenemos que ver las acciones de participación social y cómo se van construyendo culturalmente. Cómo se busca la capacidad de intercambiar respuestas y propuestas ante necesidades y problemas. También hay que ver cómo se requirió generar espacios colectivos donde se trata el problema y también las formas de convocatoria y los procesos de convocatoria en los movimientos que tienen que ver con esos problemas y también ver las discusiones sobre la exposición de los problemas generalmente dados por elementos democráticos o que construyen democracia. ¿Sí? Hay que ver, claro, porque si no lo hace un dictador, pues muy difícilmente lo van a seguir. Tienen que estar consensuados, tiene que haber legitimidad, tiene que haber una justificación social. El eje de la organización de las personas, si fue espontáneo, también hay cosas eventuales, hay cosas aparentemente espontáneas, sí, donde la gente se organiza. El caso del terremoto, que fue espontáneo y no, porque ya había una experiencia, y la solidaridad es muy importante. Hay que ver los procesos de aprendizaje social organizativo, es fundamental. Para las personas que estudiamos organizaciones es muy importante verlo con lupa, cómo se va dando las formas de organización colectiva y cómo se va concretando esa cohesión, ¿no? Social. Algunos casos van avanzando, motivando, viendo a veces no solo las resoluciones de los problemas, pueden motivar, también pueden desmotivar, sino formas de posibilidad y de convivencia, nuevos órdenes, posibles futuros. También la acción colectiva comunitaria va generando utopías de que, bueno, pues si hicimos esto, podemos hacer esto otro, ¿no?
La imaginación, los imaginarios, los mundos deseados, las utopías, las luchas y la construcción de la comunidad por todo esto, ¿no? Aunados con las cuestiones de legitimidad social, las prácticas, la confianza, resarcir la confianza. Perder la confianza es terrible, le ha dado en la torre a muchos movimientos sobre todo que han sido vendidos o han sido esquiroles, y que terminan tronando, cómo rompen con la fe de la gente que la estaba apoyando, o cómo rompen con la confianza de la gente que la estaba, o cómo rompen con la racionalidad o la inconfianza, cómo se genera la desconfianza, ¿no? Entonces hay otro tipo de moral, de ética y estética. Entonces la pregunta amplia es cómo se genera, cómo se resarce el tejido social o se vuelve a articular en nuevas estructuras de manera opuesta y paralela, ¿sí? Puede ser que en un sistema capitalista muy contradictorio, muy dictatorial, también haya organizaciones campesinas o formas de organización, incluso festivas, que ayuden a que la gente resuelva ante las carencias y las amenazas. En fin, también nos puede decir cómo se ha fragmentado la sociedad, y esta información es importante y fundamental para entender y construir los cambios profundos de México principalmente, ¿no? A esos son a los que nos referimos. Entonces, todas estas cosas que he señalado tienen que ver y que son importantes analizarlas. Y claro, si queremos construirlas, claro, México tiene muchos problemas y apelo pues a que construyamos capital social comunitario. Bueno, ¿qué nos dice nuestra investigación? Nuestra investigación nos señala que predominantemente pues, somos solidarios, casi el 80%, tomando en cuenta los que contestaron que ambas que somos solidarios y egoístas, el 20% aproximadamente pues, dice que somos egoístas. Entonces el 80%, o sea, ambas. Sobre los valores, son muy importantes que los analicemos y que los veamos. Entonces, de los valores más importantes encontramos en esta investigación a los que hacen referencia principalmente pues, la cooperación, después lo solidario, aunque el solidario fue inducido por la misma pregunta, pero bueno, está en segundo lugar. En tercer lugar, de los valores que encontramos en esta región, que son muy importantes, es ayudar es el fin, el apoyo, el compartir, la unión, la convivencia, son buenas personas y buenos principios, respeto, amable, comprensión, alegre y apoyo, como ustedes ven en la tabla. Esos son los valores que en el discurso las gentes contestaban de manera implícita cuando hacían referencia al apoyo que había recibido de la gente, ¿sí? de la pregunta. También buscamos en este trabajo, en el análisis del discurso, qué tipos de ayuda, cuáles son los tipos de ayuda que la gente de la región más se ha dado, porque no ha sido, el capital social comunitario no ha sido espontáneo, se ha venido construyendo, han experiencias religiosas y hay experiencias de barriales. Bueno, ahorita lo que estoy planteando es qué tipo de ayuda es la que más se ha dado. Y de acuerdo a la investigación, pues el tipo de ayuda que más se ha dado fue el apoyo con dinero. Fíjense qué interesante. La gente en la región Laja-Bajío de Guanajuato ha experimentado más apoyo con dinero por parte de otra gente, de un tercero. ¿Sí? Posteriormente está empatados la cooperación en actividad a través de trabajo, de esfuerzo, de apoyo voluntario, y el otro es principalmente el apoyo en especie. ¿Sí? El apoyo de la vida festiva es también uno de los grandes, el cuarto más grande del tipo de ayuda, y le siguen posteriormente el apoyo a la vigilancia, el apoyo con las despensas, que también es de los importantes, y ya con un poquito menos el apoyo con favores, el apoyo en dinero, el apoyo contra el hambre, el apoyo con los gastos de la casa, el apoyo para funerales de los difuntos,
el apoyo con consejos, casi el apoyo psicológico, el apoyo para la vigilancia, que es muy importante, el apoyo con los mandados y el apoyo con, bueno, con despensas que ya habíamos dicho. Entonces, fíjense la naturaleza del tipo de ayuda que se ha dado a la gente a través del capital social comunitario. Bueno, aquí les preguntamos cuáles son las experiencias, pero sobre todo con quién ha hecho la relación. Y encontramos que la mayoría lo han hecho con conocidos. El conocido no forzosamente es un amigo, es alguien que conoce, bueno, que no tautológicamente se conoce, sino alguien que comparte algo no muy ajeno y participa. Es en primer lugar los conocidos, en segundo lugar el barrio y la colonia. El barrio y la colonia es donde han tenido más movilidad la gente para apoyarse. El barrio y la colonia es el segundo más fuerte, no muy alejados de los conocidos. Posteriormente está la vida festiva, ¿sí? Y después la religiosidad o la cuestión religiosa, y después las cuestiones de apoyo laboral, y posteriormente también las formas de articularse con el gobierno, y por último amigos, y por último asociaciones civiles es la de menor escala. Pero aquí ya vimos cuál es la relación con los actores sociales principalmente. Hay otras formas de capital social no comunitario. Esto es importante señalarlo porque la gente aquí en la región pues, ha ayudado y se ha beneficiado, pero no ha sido para ayudar a la comunidad en el sentido estricto. Y estoy hablando de dos problemas que tenemos fuertes. Uno es el robo de trenes ante la pobreza, claro, pero cómo están organizados y que no benefician propiamente a la sociedad. No con lo robado es una cuestión de Robin Hood, donde se revierte y se ayuda, el objetivo es la gente, sino no ayudan a estas mafias o a estos grupos que hacen estas fechorías y que le entra a la gente pobre. Entonces es un tipo de capital social, pero es pues no deseable, no moralinamente, sino en este sentido, ¿no? También con los guachicoleros, que se han ordeñado los tubos y todo lo demás, la gente ayuda, vende. En Puebla vimos cosas terribles, la gente estaba dispuesta a dar la vida por defender a los guachicoleros, y es terrible en el sentido de que, bueno, pues da la vida y es palabras mayores. Y con esto lo que quiero decir, no estoy diciendo, la gente es mala, no, lo que quiero decir es de que pues la gente tiene necesidad de trabajo, y por ahí pues hay un capital social, pues no es el más recomendable, pero sí existe, y aquí en esta región, la Gabaguio, sí se ha dado, ¿no? Bueno, quiero hablar ahora de la parte egoísta, ¿no? La parte egoísta de nuestras culturas, de los actores de la cultura, siempre tiene que ver con el poder. No es algo a lo que se refiere Peña Nieto de que es cultural y nada tiene que ver con, no, aquí tiene que ver con el poder. Y tiene que ver con el poder con referencia a los recursos, a los actores, a las posiciones en un espacio, en un campo determinado. Hay algo que, bueno, pues no es un concepto, pero sí me gustaría ir abordando como un concepto tentativo, que es el agandalle. ¿Qué es el agandalle? Pues donde hay un mal proceder de ventaja, hay un abuso, donde alguien se beneficia de un fraude en la posición, en la repartición, en la oportunidad, etcétera, a una de las partes. Entonces, ¿quién se beneficia? Unos más se beneficia. Entonces, el que reparte las toallas se queda con las toallas, el que reparte los alimentos se queda con los alimentos. Aquí en Celaya hubo una explosión y era muy triste que mucha gente donó cosas, y tenemos sabido desde hace mucho tiempo, los que estábamos atentos, de que hubo gente rica que se llevó cosas de las donaciones a sus casas, ¿no? Comida y cosas de esas. Yo digo, a veces qué miserable, ¿no? Somos. Y esta parte del agandalle es una parte que es muy triste y que se da y rompe con el capital social, ¿sí? Sobre todo el comunitario.
Y hay otra que tiene otro concepto, un concepto tentativo que doy, es la ojetada. Es una figura social más cínica, se enuncia una pretensión de apoyo de acción, supuestamente desinteresada, pero en el fondo es alguien que te vaya a robar, alguien que te va a chantajear. Él sabe que te va a robar, que te va a chantajear, que te va a que te puede extorsionar de alguna manera. Entonces es una contraparte, actúa aparentemente en un primer momento de manera sincera, pero una vez que cede la acción, en cuanto tiene la oportunidad, abusa. Existe un dolo encubierto, aquí la cuestión del dolo es importante. En el agandalle no tanto, hasta que vio la oportunidad, pero aquí no, aquí es ir por las cosas, ir a obtener el beneficio. Entonces obtiene la oportunidad de beneficiarse a costa de otro, lo que hace, lo que no se hace éticamente, pues. Y bueno, pues lastima a la gente, lastima la confianza, lastima las posibles relaciones, sobre todo estas gentes que generan fraude, con gastos, con pequeñas cuotas, vamos a hacer esto, sí, a ver, todos cooperamos, a ver, éntrele, y se gastan el dinero. Esa ojetada es terrible y nos hace mucho daño como mexicanos, como sociedad, ¿no? Estas figuras son frecuentes en la cultura mexicana, dependiendo de la posición del poder, aquí la cuestión del poder, y la magnitud del daño, pero perjudica demasiado la construcción social de la confianza. Sí, no nos ayuda. Y aquí yo sé muchos casos, ¿no? Por ejemplo, de cajeteros que se juntaron para hacer una asociación fuerte y como productores y poder vender el producto a nivel internacional. Y cuando llegaba el presidente, agandallaba. Bueno, ahí era agandallar. Ahí agandallaba el presidente, porque pues estaba en una posición de poder, y entonces él buscaba el lugar el más bonito, a las demás cajetas las ponían atrás. Y cuando le fueron a reclamar, les dijo, ¿saben qué? Pues yo gané, güey, pues ni modo, aguántense, y ahora que gane uno de ustedes, pues ustedes. Y esto pasa en la política, puro agandalle. Entonces quien llega se sirve con la cuchara grande y perjudica a la gente. Yo a veces, el costo social de la agandalle y de la ojetada es terrible. Con la gente que hace fraudes, ¿cuánto tiempo va a tardar en que la gente vuelva a tener confianza, ¿no? Para poder decir colectivamente, oigan, pues vamos a hacer una vaquita, oigan, vamos a juntar esto entre todos. Cuando pasa eso, deterioran las relaciones. Y estas dos figuras, que son muy similares, estas dos figuras juegan un papel que deteriora el capital social, ¿no? Bueno, lo señalo porque sí salieron algunas cosas en los testimonios. Bueno, encontramos que la presencia de ambos, tanto de apoyo como de egoísmo, forman el 11.40%. Y a partir de ahora voy a hablar de la descomposición social y la parte egoísta, ¿no? Ahí en el texto es muy importante, porque vas viendo los testimonios donde la gente no es solidaria, y vas viendo cómo se va mermando la relación. Vimos egoísmo en el trabajo, vimos egoísmo en el barrio, en la colonia, vimos egoísmo en las localidades, vimos egoísmo gubernamental, vimos egoísmo entre las familias. Y fíjense, pues, si en todo eso hay, pues por eso estamos tan fragmentados, por eso estamos tan aislados, por eso estamos tan deteriorados, por eso las personas pobres son todavía más vulnerables, porque están todas desarticuladas. Y eso es terrible, ¿no? Entonces hay egoísmo dado por las distancias de la gente. Por ejemplo, gente que llega a una localidad, a una colonia, a un barrio, y no se conoce, pues no se conocen. Entonces hay distancias, y hay diferentes posiciones. Hay prejuicios a veces, pues, oye, ese que llegó, pues ha de ser un ratero. Entonces eso mismo pues va deteriorando la relación, los prejuicios de las personas, las opiniones negativas, y sobre todo que hay gente muy chismosa, mano, luego también en nuestra cultura, y el papel de la chismosa o del chismoso que a veces da información falsa de lo que son los sujetos, y hay cosas terribles, ¿no? Como ha habido linchamientos sociales simbólicos o linchamientos reales. Entonces el rollo del chisme aquí es terrible, porque como hay gente que juega con los sentidos
y perversamente, o a veces lo hace de manera involuntaria, pero perjudica, ¿no? Entonces, cuando también no hay disposición de cooperar, pues no sé en qué mundo vives, necesitamos cooperar, ayudar a construir, y sobre todo en las partes, en las colonias pobres, en los barrios, hay bastantes cosas que hacer, cosas de limpieza, cosas, claro, de poquito a poquito y de acuerdo a las posibilidades, ¿no? Limitaciones, claro, a veces uno quisiera ayudar, pero apenas puede con lo de la casa, apenas puede con lo de la familia, también es cierto. Y también hay no correspondencia, ¿no? La no correspondencia, hay una gente que está haciendo y todo, y hay gente que es indiferente, no mete el hombro, dicen, no mete el hombro para trabajar. Y está la depredación social, ¿no? Cuando nos robamos, nos quitamos, nos matamos, nos violamos, nos cogemos entre nosotros de manera gandalla como unos bandidos, pues eso es terrible. Las limitaciones en cuanto a las vivencias, hay relaciones que son a distancia, hay cuestiones de indiferencia y hay cuestiones de rivalidad. Es una lucha de egos, pues eso no ayuda a las sociedades. Entonces ya empieza el chisme, ya empieza a deteriorarse las relaciones. Personas que solo le interesa lo que ellas quieren, pues es el egoísmo en general y la reacción de desconfianza, el aislamiento de las personas pues, que no han tenido la oportunidad de convivir y que sí es importante. Hay gente que es inmadura, no sabe escuchar al otro, no tiene tolerancia. Si bien hay que ser comunidad, también hay distancias necesarias donde la gente pues requiere privacidad. Eso no tiene que ver con el egoísmo, sí es importante que seamos comunitarios, pero también tengamos nuestros espacios propios, de compañeros que están compitiendo y te quieren hacer la vida ruda, o quieren acosarte con tus jefes de trabajo y te quieren hacer quedar mal, te ponen un 4. Hay gente muy malvada en esta universidad, hay gente muy malvada que juega ese papel y es feo, pues allá ellos, pues en cualquier campo social. Pues eso no abona, destruye nuestra sociedad. Gerardo Esquivel lo que planteó, dice, las personas más afectadas, pues dice, la lucha que debemos emprender es porque esas personas que se han quedado excluidas, o sea, no tienen recursos, quedaron fuera. Y en quedar afuera, pues también no es solamente que quedan afuera, sino las hacemos quedar afuera y las reconocemos y hay burla y hay en esa desigualdad, ¿no? Del excluido. Los que no tienen voz, estos que se han quedado sin voz. Los que no tienen la capacidad de participar en las decisiones que afectan la vida y la de sus hijos. La pobreza te genera el daño físico, social y humano necesario para que pues no beneficia a las personas ni al bienestar de ellos, ¿no? Por todo ello es importante impulsar y recomponer el tejido social. Y aquí quiero reconocer a los jesuitas, porque sí están muy preocupados y ya tienen rato trabajando en ello, en cómo reconstruir el tejido social. Y reconstruir la cohesión, cómo darle mayor cohesión, cómo trabajar y cómo verlo como un todo, como el entramado. Entonces, los jesuitas han venido trabajando cómo reconstruir los vínculos de relaciones de confianza y cuidado, cómo se genera la identidad, que eso es la parte. Cuando la gente se junta, cómo empieza a haber una identidad de arraigo, de referencia, es decir, nosotros queremos el agua, pero tenemos que construir las condiciones mejores, y el nosotros empieza a tener visibilidad, empieza a tener existencia para el mismo grupo, porque empiezan a hacerlo por la comunidad. Y otro papel que es muy importante, entonces están los vínculos, la identidad y los acuerdos. Ya cuando tienen el espacio donde ellos de manera colectiva hablan, reflexionan, entonces es importante cómo se van dando los acuerdos, cómo van tomando la palabra, cómo se van desarrollando en estos procesos sociales, ¿sí? Los vínculos, la identidad, cómo se van generando los acuerdos de las comunidades, ¿no? Bueno, entonces la identidad es la construcción de los referentes de sentido y pertenencia del grupo, los vínculos, las relaciones de confianza y de cuidado, y los acuerdos son las decisiones colectivas y la participación que se van dando de acuerdo a los jesuitas.
y que todo esto permite pues ir armando el tejido. Pero fíjense qué interesante, no se quedó con el tejido nada más aislado ante una problemática, sino están viendo más o menos el todo. Claro, esto es más analítico, sobre todo en las localidades, en la parte rural, indudablemente en la parte urbana también, pero tiene otra complejidad, pues porque es más fuerte. Y las determinantes de la transformación social se deben a un proceso de precisamente el aislamiento de desvinculación social favorecido por el sistema capitalista, que es el que vivimos. Están centrados en el crecimiento económico, en un proceso de individualización, dicen los jesuitas, donde la desigualdad social se ha producido y genera una incapacidad de autorregular la libertad y el ejercicio de los actores sociales. Este esquema que nos compartieron los jesuitas, donde vemos a las familias, a las iglesias, al trabajo, al gobierno, y cómo hay como ciertos ámbitos de significado y de práctica y de espacios, ¿no? Entonces está la parte familiar electivo, que tiene que ver con el mercado, está con los sistemas de comunicación, con las fiestas, lo que tiene que ver con lo económico, que es la familia, la escuela, y lo que tiene que ver con lo político-jurídico, que tiene que ver con las iglesias y el trabajo. Bueno, esa es la clasificación que hacen ellos. Yo haría una reconstrucción, pero fíjense que en esta está muy padre, en la siguiente, porque la idea no es nada más abordar el problema del tejido, de por qué no se lleva el papá y la mamá, sino verlo de una manera más sintética, más global, los problemas, ¿no? Los proyectos contextualizados y consensuados dentro de estas vinculaciones, y entender que el problema de volver a hacer el tejido o reestructurar el tejido es un problema complejo que tiene que ver con la organización comunal, con la escuela, con la familia, y tiene que ver con el buen convivir, con la educación, con el gobierno comunitario, si la queremos impulsar, con la economía solidaria y con la reconciliación familiar, que son las grandes tareas que los jesuitas en sus distintas investigaciones han encontrado y reencontrado, ¿no? Yo les voy a presentar, claro, lo haremos quizá con tanto detalle, pero sí quiero señalar que sí tomamos en cuenta el problema de la pobreza en las conclusiones, que es el último capítulo del libro. Entonces establecemos que es necesario abrir espacios para el talento urbano o rural, como obras de teatro, músicas, dibujos, donde la gente participe, signifique, se reconstruya como sujeto, que puedan intercambiar, que puedan expresarse, que puedan hablar, ¿no? Realizar audiciones, bailables, teatro, grupo, bailes, y con la libertad de los contenidos, indudablemente, ¿no? El premio a la actividad comunitaria, eso también no es necesario que vengan las autoridades, puede ser dentro de la misma comunidad. Necesitamos reconocer el valor de la contribución, y el valor de la contribución de las personas es el reconocimiento, ¿sí? Eso es lo que puede tener objetividad y que puede reproducir otras cosas distintas a las que estamos acostumbrados, a que premiamos la corrupción, a que premiamos el agandalle. Es necesario esta conversión, si no en términos de hacer la república amorosa, en términos de constitución ética, yo creo que sí es importante generar espacios donde se valore a los sujetos que ayuden a construir comunidad, ¿sí? Torneos interbarriales, organizar educación en acción colectiva, grupal, organizar y formar grupos de educación participativa. La educación en la democracia también es importante, la discusión, ¿no? Grupos de autoayuda para las adicciones, espacios y expresiones y creación, recomposición y reconstrucción de los espacios y las prácticas por la vía del estético. Los colombianos, los venezolanos trabajaron mucho tiempo, y algunos que también brasileños trabajaron mucho, y argentinos trabajaron mucho en la estética, porque era importante adornar el barrio, generar jardines, es el espacio público, y hacer pinturas, grafitis, que pudieran platicar en torno al respecto, ¿no? Y catalizadores. Bueno, yo quiero señalar casi para concluir lo siguiente.
que es importante que impulsemos la construcción social de la comunidad para la vida social comunitaria. Necesitamos mayor cohesión de la gente, y no es que nos juntemos y nos abracemos y nos demos de besos, no, es construir es hacer acción, trabajar por ayudarnos. Es necesario que nos ayudemos unos a otros para fortalecer, y claro, con los más vulnerables, los pobres, con todos tenemos que trabajar. Las reivindicaciones son importantes, y la creación, entonces, a la vez que reconocemos a los sujetos pobres, a los indígenas, se revaloran los sujetos, damos la oportunidad de señalarlos de que podemos ser diferentes para bien, ¿sí? Los distintos actores y las identidades, las prácticas y los espacios construidos, la voluntad y la acción y la autodeterminación política, que eso es importante, es el aspecto político, casi nadie habla, que es importante que los grupos lo vayan dirigiendo, autodirigiendo, y sobre todo los espacios vitales. ¿En dónde estamos? En el trabajo, en la escuela, en las iglesias, en los scouts, todo en estos espacios. Logremos reestructurar, refortalecer esta comunidad imaginada que necesitamos transformar ante la gran destrucción que ha generado sobre todo el neoliberalismo, los gobiernos que han estado con nosotros, que han generado la precariedad, el aislamiento y estas formas nocivas también de crimen organizado, que son formas de capital social pero no comunitario, que nos han perjudicado a la sociedad. Bueno, pues esto es lo padre y lo rico y el gran reto que tenemos en la construcción social de la comunidad. Muchas gracias.